Que por tu palabra, Señor, todo lo visible y todo lo invisible fue creado. Que por tu poder, Señor, de tu voz, Señor, el universo y los cielos fueron hechos. Hoy, bendito Dios, nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, rogándote que hables tú hoy. Habla tú, Señor, enmudece toda palabra de hombre y habla tú en esta mañana, Espíritu de Dios. Este tiempo, este lugar, esta hora, Señor, este día es para alabarte, es para adorarte y es para exaltarte, Señor. Y para recordar que el de arriba viene, es sobre todos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Den un aplauso al Cristo y puedes tomar tu lugar. Este pasaje nos narra que el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Todos hemos escuchado y testificado que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que es el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, todos los que no saben quién es Él, no lo pueden entender. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad al ser portadores de esta palabra, porque esta palabra es eterna, es infalible, es inerrante. Y nosotros, tú y yo, tenemos la responsabilidad de predicarles a otros que el que de arriba viene es sobre todos. Desafortunadamente, hoy en este mundo, cuando tú predicas allá afuera, muchos... Voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha predicado a algún vecino, a algún amigo? Levante su mano. Ok. Dieguito, ¿cuál fue su reacción cuando le compartiste el evangelio? ¿Su reacción inmediata cuál fue? Rechazo. ¿Quién comparte eso? Casi siempre, cuando tú y yo nos ponemos a predicarle a otros, sentimos un rechazo, nos cruzan la boca, nos cierran los ojos y nos dicen, no nos hables de tu Dios. Ahorita no. Pero si ellos supieran que si no le hablamos de ese Dios, aun cuando hay tiempo, cuando no haya tiempo, ¿qué justificación va a tener esa persona? Tú y yo tenemos la obligación de no callarnos ante las personas allá afuera. Sabemos que va a haber dificultades, que va a haber trabas. Muchas veces el enemigo te va a sembrar miedo, te va a sembrar temor. Pero el Espíritu Santo es quien va contigo. Tú debes de confiar en que el que está sobre ti es sobre todas las cosas. Dale un fuerte amén a Jesús. Cuando nos encontramos en la escuela o en el trabajo, levanten la mano los estudiantes. Ok, son muy poquitos. ¿Los demás no estudian? ¿Los jóvenes? Todos, yo pensé que iban a levantar la mano todos los jóvenes. A ver, levanten la mano todos los estudiantes. Sin pena. Levanten la mano los trabajadores. Gloria a Dios por esas personas. El hermano Filemón hasta las dos manos levantó. Dijo, yo soy doblemente trabajador. Cuando tú y yo nos encontramos en el ciclo de la vida, por ejemplo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando recién ingresamos, las personas que tenemos un trabajo, vamos iniciando, vamos empapándonos de las cosas, escuchamos a otros, cuáles son nuestras responsabilidades, cuáles son nuestras obligaciones, qué espera la empresa de nosotros, nos dicen cuánto nos van a pagar por desempeñar un rol. Nosotros empezamos absorbiendo todo. Esa persona nos empieza a contagiar de las cosas que están en ese lugar. En la escuela es lo mismo. Cuando tú entras a un grupo, yo me acuerdo ¿escuchan los coyotes? Cuando yo estaba en la escuela, los primeros días siempre era clase muerta, ¿no? Bueno, antes le llamábamos clase muerta, porque no hacíamos prácticamente nada. Nos llegábamos, nos presentábamos con los maestros, o los mismos maestros se presentaban con nosotros. Nos explicaban qué materia nos iban a impartir, cuáles eran las jerarquías de los conceptos para evaluar, la cantidad del porcentaje del examen, cosa que ahora los jóvenes de secundaria para atrás no conocen. Ahora ustedes van, se presentan y ya pasan. Amén, ¿verdad? Gloria por eso. Pero antes no nada más no era suficiente el asistir, el no faltar. Si reprobábamos el examen, cuello. No pasábamos muchas veces hasta de año, ¿no? ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros iniciamos en un lugar,
vamos escuchando a las personas. Todos nuestros oídos están abiertos, nuestros ojos, nuestro entendimiento, todo está atento para escuchar y para adaptarnos a ese momento y a ese lugar. Cuando vamos obteniendo el conocimiento necesario, empezamos nosotros a ejecutar. Ya nosotros los godines, bueno, ya no soy godín, pero fui godín. Nosotros los godines empezamos ahí a trabajar, a talacharle, y cuando entran más personas nuevas, ahora nos toca a nosotros enseñarles a esas personas. A mí me tocó en su momento capacitar a varios compañeros, y debo confesar que uno de mis talones de Aquiles es la falta de paciencia. Cuando creo yo, le explico de una manera fluida y correcta. Hay gente que le explicas 1, 2, 3 y no se le pega. En la escuela pasa lo mismo. Cuando nosotros ya vamos adquiriendo el conocimiento, ahora nos toca a nosotros enseñarle a esa persona. Le vamos a decir, mira, pues si te puedes desconectar 15 minutos y te vas al baño, no pasa nada, ¿no? Dieguito me va a entender, Ivancito creo que también me va a entender. Les decimos hasta lo que no debemos de decir, ¿tampoco no? Si tú te desconectas, no te dice nada tu supervisor, tu gerente, tu coordinador, dependiendo. Ahora a nosotros nos toca ese turno de empezar a enseñar, a delegarles diferentes objetivos, metas, etc. Pero ¿qué sucede cuando nosotros dejamos de lado las cosas terrenales, las cosas seculares, las cosas de la vida diaria, para enfocarnos en las cosas celestiales? Ese mismo conocimiento que tú ya has adquirido con el paso de los años, viniendo a la iglesia, conociendo del Evangelio, cuando tú empiezas a platicarlo con otra persona, muchas veces hasta nos quedamos callados. Preferimos callarnos para no perder esa amistad, para no perder ese familiar, para no provocar que esa persona a lo mejor se aleje de nosotros. Pero hoy el Señor nos dice, no te quedes callado. Cuando tú y yo tenemos una obligación espiritual, dice la palabra, que ir y hacer discípulos en mi nombre y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces tú debes de confiar que el que está contigo es el que va a hacer la obra. Cuando tú y yo empezamos a predicar, muchas veces, como dice Víctor, vamos a encontrar rechazo. Yo creo que del 100%, el 90% de las personas nos va a decir, no me hables de tu Dios. Jóvenes, levanten la mano. ¿A cuántos jóvenes de su edad, más chicos o más grandes, le predicaron esta semana? ¿A cuántos? ¿A uno? ¿Tantos? ¿Ven? Ese es el gran problema de nosotros los cristianos. Yo algo que debo aplaudir o que debo reconocer de otras religiones es su tesón, su constancia. Pero créanme que si tú y yo tomáramos esa responsabilidad de decirle, Señor, yo me voy a redecir, yo les voy a predicar a otros de tu palabra, de tu mensaje, milagros van a pasar en su vida. Tú te vas a alegrar y esa persona va a testificar que tu Dios está vivo, que tu Dios es diferente a la religión que él ha aprendido. Vamos a decir amén. A mí me ha pasado muchas veces, incluso a familiares, no me hables de tu Dios. No tengo tiempo me han dicho eso, no tengo tiempo para tu Dios. Pero seamos honestos, ¿no tienen tiempo? ¿Cuántas horas nos pasamos en una computadora? ¿Cuántas horas nos pasamos en un celular? En las redes sociales. ¿De verdad no tienen tiempo? Hasta nosotros no tenemos tiempo de tocar al vecino. Oiga, vecino, vámonos al servicio de oración. Vente, te invito al culto. Oye, aquí están las buenas nuevas. Esta es palabra de Dios. Esta es vida eterna. Él te promete cambiar de dificultades. Él va a estar contigo. Gloria a Dios por eso, amén. Nuestro objetivo como hijos de Dios, como hijos del Altísimo, es contagiar a otros de lo que tú y yo vivimos. Pero ¿qué pasa? Que nos contagian ellos a nosotros. Cuando tú sales de este lugar apasionado, cuando tú sales avivado y te llega el vecino, ¿qué cree, vecina? Que se murió Panchito. Ay, pobrecito Panchito. Sí, hermana, se murió, sabemos que es un proceso de vida.
te lamentas con esa persona, pero también hay una historia aquí, que es la de Job, que perdió todo, absolutamente todo. ¿Cuántos han leído la historia de Job? Levanten su mano. ¿Qué vemos en la historia de Job? Era un hombre íntegro, dice la palabra, era un hombre que no faltaba absolutamente nada. Llegan las dificultades, llega la prueba, pierde todo, se mueren sus hijos, pierde absolutamente todo. Dice la palabra que su mujer dice: maldice a tu Dios y muérete. Qué miserable pudo haber sido la vida de ese hombre para recibir de su mujer esa palabra. Pero ¿qué vemos más adelante? Que cuando Dios se da cuenta que él no se da por vencido, le recupera y le dobletea, le triplica las cosas. ¿Por qué se las dio? Porque él aprendió que él recibió. Jehová dio, Jehová quitó. Nuestra responsabilidad como cristianos es contarles a otros de las promesas. ¿Cuántos han recibido mínimo un milagro en esta casa espiritual? Levanta su mano. Ese milagro con uno que hayamos recibido, por pequeño que sea a nuestros ojos, es nuestra obligación testificarlas a otros. Pero desafortunadamente hoy no pasa así. Hace, yo creo, unos 3 meses, no recuerdo cuántos meses tiene, que el pastor nos llamó a administración. Y yo tenía que usar una plantilla de por vida, se llama talonera, mi mamá es testigo. Cuando ella se dio cuenta que estaba un poco chocón, me llevó al ortopedista y ellos le dijeron que yo tenía que usar de por vida esa plantilla. Yo ese día, creo que en mi vida había tenido la misma fe que tuve en ese momento. Cuando el pastor nos llamó al altar y nos dijo: en este momento declaren sanidad sobre su lugar, sobre su estómago, su cabeza, lo que sea. Yo tomé mis manos y dije: Señor, yo sé que el pastor no puede bajar porque está en el altar, pero yo creo que el que está sobre el pastor puede estar aquí enfrente. ¿Cuántos están? ¿A qué voy? Que ese milagro a las personas que he podido contárselas, se las he testificado, porque la gloria es para él. No es para mí, no es para que digan: pues ha de ser muy bueno, entre comillas. No, aquí no somos buenos. Aquí somos delante de Dios santificados por su sangre derramada en la cruz. Pero hemos aprendido con el paso de este tiempo que nosotros no podemos callarnos ante las cosas de ahí fuera. Hoy, desafortunadamente, estamos en una violencia drástica en nuestro país, en el estado, en estados circunvecinos, secuestros, asaltos, miles de cosas atroces. Y es cuando nosotros debemos de decirle: Señor, creo y veo que las cosas están mal, pero lo que tú has hecho con mi vida, lo vas a hacer con el de enfrente. Lo que tú has hecho con mi vida, lo vas a hacer con mi primo, lo vas a hacer con el vecino, lo vas a hacer con mi madre, porque tú eres el que hace todas las cosas. Gloria al Señor. Vamos a Juan 3:32, por favor, nos vamos a enfocar en Juan 3:31 al 36. Amén. Dice la bendita palabra de Dios en Juan 3:32, perdón. Y lo que vio yo, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Cuando nosotros vamos y predicamos a otros, muy pocos reciben el testimonio. Muy pocos lo toman en cuenta. Muchos van a decir: está loco, quién sabe de cuál se fumó, quién sabe qué se metió. ¿Cómo Dios le va a sanar su hueso? ¿Cómo Dios le va a sanar el cáncer? Si Dios existiera, no existiera, tienen miles de cosas para reclamarse. Pero no se dan cuenta que sin Dios su vida no estaría como está. Más bien, con Dios su vida no estaría como está. Porque cuando nosotros predicamos, muchos se molestan. Muchos, a lo mejor hasta te calumnian, te vituperan. Cosas similares a las que pasó nuestro Señor Jesucristo. Obviamente no se comparan en 1% a lo que Él sufrió. Pero muchas personas te van a tomar de loco. Muchas personas a lo mejor van a querer tomar su distancia. Pero si tú ves esa distancia, entonces sigue clamando por esa persona. Porque Dios te dio la palabra
para esa persona. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que esa semilla florezca. No está en ti, no está en mí. En ti y en mí está decirles, hay un Señor que se llama Jesucristo, que se entregó por ti, que se entregó por mí, y que nadie va al Padre si no es por Él. Amén. Gracias por su amor. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, cuando escuchamos, cuando nos enteramos de que esas personas han hablado mal de nosotros, ¿qué pasa? Nos achicoparramos y decimos, no, mejor ya no predico. Ay, es que me habló bien feo, pastor. Ay, es que me habló bien feo. No, mejor ya no le digo, ¿qué tal? Es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, jóvenes. Pero realmente Dios nos ha llamado a quedarnos callados. Estamos en una iglesia en donde nuestro pastor constantemente nos dice, no es tiempo de quedarnos callados, no es tiempo de quedarnos apáticos, con pena, con vergüenza, de qué dirán. Más bien es tiempo de decirle, Señor, entronízate en mi vida, entronízate en la vida de esa persona, alcánzalo, porque tu misericordia es grande con él. Gloria a Dios. Cuando logramos entender la magnitud del cielo, entonces empezamos a hablar como tal. Cuando tú y yo nos convertimos al Evangelio, puedo entender que no teníamos a lo mejor el conocimiento bíblico o teológico para empezar a compartir ciertas palabras, incluso hasta debatir con otras personas. Pero conforme pasa el tiempo, el Espíritu Santo te va capacitando para que tú tengas esas armas y tú puedas decirles a otros, es que tu Dios no es una imagen. Tu Dios no está muerto, tu Dios no está colgado en un madero, tu Dios vive, tu Dios reina, Él te escucha, Él te levanta, Él te ama. Gloria a Jesús. Siempre va a haber una defensa de esas personas, siempre o la gran mayoría de las veces. Desafortunadamente por eso estamos en el país en el que estamos. Porque el Espíritu Santo no encuentra cabida. En muchas iglesias, en muchas congregaciones, la profeta que ha tenido diferentes vivencias en otras iglesias, me ha compartido ese testimonio. Hay iglesias en donde el Espíritu Santo no puede entrar, porque nosotros mismos le cerramos la puerta, porque decimos, no, ya se cayó, está loco. Nomás le pusieron la mano, se cayó. Pero no pueden entender lo que no conocen. ¿Qué pasa cuando un niño pequeño te dice, no me gusta? ¿Cómo le va a gustar si no lo ha probado? Es lo mismo en la vida del ser humano. No podemos, esas personas no te pueden entender de lo que tú ya empezaste a experimentar, pero porque yo le dijimos sí al Espíritu Santo, sí ven sobre mí, sí tómame, sí úsame, haz lo que tú quieras, haz toda la libertad, y lo que sea necesario puede, aún en nuestro corazón, aunque duela, aunque sea difícil pasar por ese tiempo, debemos de darle la libertad al Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso a Jesús. No sé si alguno de ustedes ha visto algún video en internet, muy probablemente sí, en donde hay una corriente actual, en donde hay, ¿cómo se llaman los que se sienten animales? ¿Quién sabe la mano? La gente trans, la gente homosexual, etc. ¿Con qué orgullo salen a decirles a otros que son eso? Van con un estandarte en alto. Van orgullosos y van seguros y dicen, yo soy un perro. Yo hoy me convertí en perrito. Mañana siento que soy una viejita de 70 años. ¿No? ¿A qué voy? Cuando tú le dices a otro, ¿qué crees? Soy cristiano. Ay, estás loco. Ya te lavaron el cerebro. Ya fuiste. Te van a quitar tu dinero en ese lugar. Pero si se ponen a mirar todo el dinero que ya han tirado en comprarse orejas de perro, en comprarse colitas de perro, en comprarse ropa de otro género, ellos han gastado más que tú. Pero tú y yo no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión eterna. Todo el tiempo que tú inviertes en este lugar es un tiempo ganado en tu espíritu. Nada ni nadie te lo puede quitar. Dice la palabra que los dones y los talentos son irrevocables. Entonces, cuando tú vienes a casa y
y tú dices, Señor, tómame, úsame, ministra, haz lo que tú quieras. Cuando salgas allá afuera, por más que te lo quieran quitar, no te lo pueden quitar. Gloria a Dios por eso. Juan 3:33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. ¿Qué nos enseña la palabra del Antiguo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento sobre las profecías de Cristo? ¿Alguien que pueda darle lectura a Isaías 42:1, por favor? Un valiente o una valiente. Isaías 42:1 y Marcos 5:13, por favor. Isaías 42:1 y Marcos 5:13. Gloria a Dios. Aquí vemos que el profeta Isaías ya estaba profetizando al Cristo, al que iba a venir. Ahora alguien que pueda darle lectura a Marcos 5:13, por favor. Hoy el Espíritu Santo nos confrontó y nos dijo, no te quedes callado, no te quedes callado. Marcos 5:13. Luego Jesús les preguntó, sabiendo que ellos espíritus sacaron de los cerros, los cuales eran como los pies, eran los sepultores más fuertes del peñadero, y en el mar se ahogaron. Amén, gloria a esto. ¿Qué podemos ver aquí? Isaías nos está prediciendo que va a llegar un hombre sobre el cual el Espíritu del Padre iba a estar sobre él. Aquí vemos en Marcos 5:13 que cuando Jesús llega, dice, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué podemos ver aquí? Que la palabra, la autoridad con la que hablaba el Señor Jesucristo, es la misma autoridad que el Espíritu Santo pone en tu boca cada que tú le predicas a otro. Pero ¿qué pasa? No vivimos ese texto. Pensamos, híjole, ¿será que se va a sanar? ¿Será que se va a convertir? ¿Será que va a dejar su vieja vida para llegar al Evangelio? No está en ti. El Espíritu Santo que Dios ha puesto sobre ti es el que va a terminar las cosas. La autoridad que Dios te ha dado por medio de su Santo Espíritu es el que va a obrar. No te limites, no digas, ¿y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal si no sucede? Mejor di, sí va a pasar, sí va a suceder. Y esa persona va a testificar que Dios obró en mi vida, obró en su vida. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra en Juan 14, 11 y 12, lo siguiente. Juan 14, 11 y 12 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. A ver, creo que no nos quedó muy claro. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Levante su mano quien va a tomar esta palabra. Di, yo las voy a hacer también porque su Espíritu Santo está sobre mi vida. Porque su Espíritu Santo me ha capacitado, me ha dotado de dones y talentos necesarios para poder testificar a otros del Evangelio, de poder y de vida eterna. Y aún mayores, aquí cierra de manera magistral, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos han leído la historia de Lázaro? Cuando Dios lo resucite, cuando el Señor Jesús lo resucite. Yo cuando leo esa historia, cuando me la predicaron la primera vez, dije, Señor, ¿qué autoridad tuviste tú
para decir a la muerte, retrocede. Muchas veces nos duele la cabeza y no nos creemos con la suficiente autoridad para decirle, dolor de cabeza, vete. Buscamos a lo mejor al pastor, a la profeta, al ministro, ore por mí. Y no es malo que pidamos oración. Enfatizo en esto, no es malo pedir ayuda espiritual, porque Dios nos ha dado padres espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que no debemos hacer es creerle al diablo de que tú y yo no tenemos la capacidad para decirle a un dolor de cabeza, vete. El año pasado a nosotros nos tocó vivir un tiempo, carnalmente hablando, creo que ha sido el más difícil que he vivido. Mi hijo tuvo neumonía y nos fuimos al hospital. Cuando yo estaba allá adentro, afuera, porque mi esposa fue la que primero entró, yo estaba afuera y me hice muchas preguntas. Dije, Señor, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué nosotros, entre comillas, que tratamos de hacer lo mejor para ti, estar de la mejor manera contigo, hemos pasado por estas cosas? Pero en este momento sentí en mi espíritu y el pastor me dijo, ponte a orar. Toma autoridad como varón de tu casa, como sacerdote de tu casa, como mujer de tu casa. Toma la autoridad y cree en que Dios va a hacer las cosas. Estaba roto afuera. Yo no sabía qué pensar, yo no sabía qué iba a pasar después. Me dije, Señor, ok, tienes razón, lo voy a poner en tus manos. Y afuera toda la gente me veía, yo estaba roto. Toda la gente me veía y chillando, y a poco entendido, ¿no? Pero yo dije, Señor, no me importa que me vean. Voy a tomar la fe, la seguridad que tú has puesto en esta palabra, en esta promesa que dice, Él las hará también, y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y Señor, tú tienes el control absoluto de la vida de mi hijo. Si tú me lo diste, si tú te lo vas a llevar, en ese momento piensas hasta en entregar a tus hijos. Quien ha vivido algo similar me puede entender. Como padre, como madre, creo que es las cosas carnales más fuertes que uno puede enfrentar, en entregarle la vida de tus hijos al Señor. Pero ¿qué vemos en la historia de Moisés? De Abraham, perdón, gracias. Cuando el Señor le pide a su hijo, ¿por qué no se lo pidió a ella, a la mamá? Porque muy probablemente la mamá no lo hubiera entregado. Amén. Pero vemos a un Moisés que toma a su hijo y dice, Señor, si tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Él creyó más en la promesa y en la palabra que Dios le había puesto en ese momento a él, que en su propio dolor. Yo en ese momento dije, Señor, toma el control absoluto de ellas. Tú nos lo diste, tú nos permitiste abrazarlo, en tus manos está su vida. Pasaron unas horas y gracias a Dios el niño siempre fue así como entró, siempre fue como una gráfica hacia arriba. Y es cuando yo entendí, Señor, cuando uno toma la certeza y la seguridad de tus promesas, es cuando vemos los milagros. Pero ¿qué pasa? Regreso un poco, cuando las cosas que a nosotros son difíciles no podemos o no queremos afrontar, porque no queremos hablar, porque no queremos decirle, Señor, yo creo que tú, si tú me prometiste que cosas mayores que tú hiciste, yo las puedo hacer en tu santo nombre, yo lo creo. Yo tomo esa palabra, yo te entrego la vida de mi madre, tal vez esté enferma, tal vez esté enfermo mi papá, tal vez mi vecino sea brujo, sea hechicero, pero yo creo que tú lo vas a alcanzar. El Espíritu Santo va a gobernar mi casa, va a gobernar su casa, va a tomar el control de su familia. Gloria a Dios. Seguimos. Juan 3:34. Porque el que Dios envió
las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué pasa cuando un cristiano comienza a dar frutos? Tú ya conociste el Evangelio, a ti ya se te predicó la palabra, ya te bautizaste, primeramente aceptaste al Señor en tu corazón, ya tomaste tu lugar en tu casa espiritual, ya te bautizaste, ya te congregas. Pero ¿qué pasa cuando le permitimos al Espíritu Santo dar fruto en nuestras vidas? Actuar conforme a su voluntad. Muchas veces va a haber cosas que Dios te quite para que puedas avanzar. Y creo que es lo que muchos a veces retenemos. Señor, no me pidas que le deje de hablar a mi mejor amigo, porque no conviene hablarle. No me permitas que le deje de hablar a mi mejor amiga, jóvenes, señoritas. No, me da miedo porque es mi papá y es bien mormón. Y él a lo mejor hasta me convence a mí. Cuando tú y yo empezamos a dar frutos, es cuando sometemos nuestra carne a su voluntad. Cuando decimos, Señor, estos deseos, estos gustos, estos, llámale como tú le quieras llamar, te los entrego. Me arrepiento de manera genuina, arrepentirte es dejarlo atrás y no volverlo a cometer. Y no volvemos para atrás. Vemos en la palabra la historia de la mujer de Lot, la que se convirtió en sal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es ella? Su corazón, a pesar de que Dios ya le había entregado la libertad, su corazón no estaba libre. Ella decidió, dijo, ¿será que le va a pasar eso a lo que habían dicho a mi ciudad? ¿Será que se va a consumir? ¿Será que se va a extinguir? Y por eso es que Dios permite que suceda algo en su vida. Pero cuando tú y yo empezamos a dar fruto, cuando tú y yo empezamos a entender y a someternos a la voluntad del Espíritu Santo, es cuando las cosas que nosotros creíamos imposibles para nosotros van a empezar a pasar. Se van a activar, porque tú dijiste, Señor, entiendo que no es en mis fuerzas, porque ni tú ni yo podríamos hacer nada si fueran nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo el que te empieza a capacitar, el que activa en ti ese llamado, ese don, ese talento. Muchos de aquí ya conocen su llamado, otros tal vez no lo conozcan. Es tiempo de que digan al Señor, ok, Señor, ¿cuál es mi llamado? Porque Dios te dio un don y un talento para servirle a Él. No te quiero decir que dejes de lado tu vida y te vayas al monte y ahí te alejes de todos. Pero si digas, ok, Señor, me diste, no sé, tal vez un correcto entendimiento en la profesión que tú me permitas ejercer, ahí te voy a glorificar. Por medio de mi trabajo te voy a glorificar. Por medio de mi oficio, de mi profesión te voy a glorificar. Aquí dice al final, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué podemos entender aquí? Que cuando Dios te dice, actívate, no te vas a activar a medias. Dios no te va a decir, bueno, sí, hoy te activo y mañana te apagas. Dios no trabaja de esa manera. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, cuando tú tienes un encuentro con el Espíritu Santo, es cuando ves las cosas de otra manera. Y dices, ok, Señor, voy a tomar ese mandato, voy a tomar ese don, voy a tomar ese talento y no me voy a callar, no me voy a avergonzar de dedicarles a otros, que tú me estás viendo, que tú cambiaste mi vida, que me estás haciendo un día de hoy, dame yo fui la peor de mí, y una vida diferente. Bendito sea Dios por todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han levantado la mano y le han dicho sí al llamado del Espíritu Santo. Tenemos una casa de avivamiento, ¿cuántos lo creen? Tenemos una casa en donde constantemente nos hablan de avivamiento, nos hablan de fuego, nos hablan de que tenemos que tener un entendimiento, un oído fino
para lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Pero son esos hombres, son esas mujeres las que abrazaron la fe, abrazaron el llamado y dijeron: voy a dejar atrás la apatía, voy a dejar atrás la vergüenza, voy a dejar atrás la pereza, voy a dejar atrás el qué dirán y voy a decir: Señor, yo tomo mi lugar. Tú me has mandado a predicar, tú me has mandado a estar en alabanza, tú me has mandado a estar sirviendo. Yo tomo ese lugar, Señor. Yo te quiero predicar, no me voy a quedar callado. Porque tú y yo hemos conocido un evangelio vivo. Tú y yo hemos conocido un evangelio que transforma vidas. Yo escucho en el mundo, es un libro escrito por hombres. Yo no conozco un libro en este mundo que transforme vidas como este. Yo no conozco una saga, no sé cómo se llamen, cuando son varios tomos, que transforme la vida de las personas. Que de ser un drogadicto relevante a ser un ministro, un adorador, un predicador, un apóstol, un profeta. No hay libro que te enseñe eso. Va a haber libros, va a haber letras que te hablen bonito, que te dulcen el vida. Pero ahí va a quedar. Tu vida va a seguir igual. Porque su palabra es letra muerta. Pero esto es su palabra viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de los huesos. Le decimos: Señor, toma mi lugar. Bendito sea Dios por esas personas que de los 4 puntos cardinales en el mundo tomaron el llamado y dijeron: Señor, no me importa, vemos el avivamiento que tanto nos predica el pastor de Azusa. Es una persona que se le pasó orando días y noches, hasta que fue un lugar en donde el Espíritu Santo podía ser palpable aún para los que no lo conocían. Dios nos llama a eso. Dios nos llama a que tu vida pueda ser tan contagiosa que aunque pase la persona al lado tuyo, pueda entender que tú eres diferente, que en ti ha habido un cambio. Pero ¿qué pasa? Nos da pena de retrocedemos cuando ya decimos: ok, Señor, voy a tomar mi lugar, voy a tomar la bandera, voy a unir y salimos y mejor no. Porque nos dicen aleluyos. Porque nos dicen que estamos locos. ¡Bendita locura! Si eso es estar loco, Señor, déjame en el manicomio, pero no me dejes salir de tu presencia. Gloria a Dios. Terminamos con esto. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas se ha entregado en su mano. Otra vez. Ponle aquí tu nombre al final. El Padre ama al Hijo y todas las cosas me ha entregado en mi mano. Porque ¿cuántos saben que son hijos de Dios? Levanta su mano. Tú y yo somos hijos de Dios. Todas las cosas, papá te las puso en tu mano. Te las puso al alcance de tu vida. Sabemos que hay cosas que nosotros podemos ver muy lejos. Pero el Señor te recuerda aquí. El Padre te ama. No ama tus errores, no ama tus pecados, pero sí ama a esa persona que Él formó, que Él creó, porque Él sabe la capacidad que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Nosotros, tal vez algunos o muchos, ya conozcan su llamado y sus talentos, para lo que Dios los capacita. Pero escuchamos más al diablo que al propio Dios. Híjole, eso dolió. Cuando yo estaba escribiendo esto, hasta el Señor me ministró a mí en ese momento, porque dije: es verdad. Nosotros nos enfocamos más en qué hicimos ayer mal que el propio Dios, porque Él dice que sus misericordias son renovadas cada mañana. Entonces, Señor, ¿pero será que me vas a mí a usar para esto? ¿Será que yo soy bien penoso? Yo soy bien penosa, hija. Pero no somos nosotros. Créanme, si no fuera porque tenemos un Dios que nos ha dado las cosas en la mano por medio de su Hijo divino y precioso, hoy tú y yo no tendríamos una esperanza, un lugar a donde morar nosotros en una eternidad. La diferencia de nosotros contra los de allá afuera es que tú conoces tu finalidad. Tú sabes a dónde vas, pero muchos de ellos no lo saben.
Muchos de ellos piensan que se mueren, que ahí termina su ciclo. Pero tú y yo sabemos que hay una eternidad allá afuera. Bueno, en el literal en la eternidad. Tú decidiste decir, Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo. Pero, ¿qué va a ser del enfrente? Puede ser hasta tu propio familiar. Y por esa pena, por esa apatía, por ese temor, probablemente esa persona no conozca el Evangelio y el mensaje de salvación. Porque a ti y a mí nos dio pena. Porque a ti y a mí nos dio miedo el predicarle la palabra de verdad a esa persona. Es por eso que hoy el Espíritu Santo te invita y te dice, no te quedes callado. Lo que tú has conocido a lo largo de tu vida, este Evangelio vivo que te transformó, que te capacitó, que te llamó, predícaselo a otros. Muéstrale a otros que en Dios hay una vida diferente, hay una esperanza de vida. Dios no está en cuatro paredes, Dios está aquí afuera en China, en todos lados. Pero creo que escuchaba una frase de un ministro que decía, el Espíritu Santo no está en donde lo llaman, el Espíritu Santo está en donde lo necesita. Y es verdad. Cuando nosotros llegamos a la casa del Espíritu Santo y fuego y nosotros mismos ponemos una barrera, nada va a pasar. Por eso es que muchas personas en mi pasado llegué a escucharlos, se alejaban de la iglesia porque decían, ay, no siento nada. Ya no fui a la iglesia porque pues no sentí bonito. Pero somos nosotros mismos los que ponemos esa barrera, esos obstáculos al Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos a lo mejor hasta una religiosidad y le decimos, pero es que Dios no trabaja así. ¿Quién nos dice aquí en la palabra que íbamos a vivir milagros sobrenaturales como aceite en las manos? ¿Quién nos dice, aquí en la palabra nos enseña que eso lo íbamos a experimentar? Nos dice la palabra que manifestaciones del Espíritu Santo tú y yo vamos a ver. Pero muchas veces decimos, ay, qué padre lo que le pasó al pastor, qué padre lo que le pasó a la profeta. Pero ahí quedamos. No nos aseguramos de que esas cosas digan, oh, ¿qué hice? Ya entendí. Tú te manifiestas de manera sobrenatural en las vidas de las personas. Ahora quiero que a mí también me uses. Ahora quiero que a mí también me tomes. Ya no me voy a avergonzar por decirles a otros que en día hay milagros sobrenaturales. Que si llega una persona con cáncer y le dice, me voy a morir, tú vas a tener la seguridad de decirle, no te vas a morir, vamos a orar y vamos a decirle al Señor, el Espíritu Santo te va a venir, el Espíritu Santo te va a hacer, te detiene y te levanta. Aquí no vamos a encontrar una esperanza. Pero desafortunadamente no me voy a morir, ay, pobrecito, ¿cuántos días te quedan? No, ya no estamos en un tiempo para quedarnos callados, hermanos. Créanme, los tiempos están de mal en peor. Y si nosotros, como hijos de Dios, como los que estamos en la verdad, porque esta es la verdad, no vulgar, esta es la verdad. Tú y yo sabemos que estamos en la verdad. Si tú y yo nos encargamos de predicarles a otros en la verdad, van a seguir viviendo en la mentira. Porque el enemigo es experto en eso, dice la palabra, que él va a robar, a mentir, robar y destruir, matar, robar y destruir. Él es mentiroso desde el principio, dice la escritura. Porque muchas veces vemos que hay otras personas que sí les da orgullo decir, me regreso un poco. Yo he tomado la decisión de que hoy me sentí como un árbol, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ya voy a florar, florecer, voy a demandar oxígeno y todos, hombre, ya se siente un árbol. Pero cuando tú le dices a otros, soy cristiano, fuchi. Si te hacen ese fuchi, mejor dile, ven, te invito a la iglesia para que tú sepas que no hay ningún fuchi en mi casa. Que delante de Dios no hay fuchis. Que yo conozco a un Dios que en lugar de decirme fuchi, me dijo,
suplico, vete, te abrazo, te cambio, así te amo, los pecados me los has entregado, yo soy poderoso, solo tú confías, solo tú hablas, dedícale a otro, de lo que yo he hecho por tu vida. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas, no va a haber grupo, no va a haber hechicero, no va a haber sonido, no va a haber muerte, no va a haber religión creada de procedente, porque el Espíritu Santo te ha llamado, te ha capacitado, te ha dado diferentes cosas para que tú avances, no retrocedas, para que tú hables, y no te calles, cuando dices, gloria a Dios por eso. Tomemos el llamado que Dios nos ha dado. Tomemos ese llamado y encendámonos todos juntos. ¿Qué pudimos ver en este video? Todos fueron a ese lugar con un propósito común, que es recibir. Ellos dijeron, sí, lo creo que hay cosas de avivamiento, voy, tomo lo que el Espíritu Santo tiene para mi vida. ¿Cuántos dicen? Aquí debemos de venir igual. Yo tomo lo que el Espíritu Santo va a hacer hoy en mi vida, porque sabemos que el Espíritu Santo cuando toma, transforma la vida. ¿Qué vemos en la historia de Pablo? Un hombre asesino, de los peores de ese tiempo. Llega a su encuentro el Espíritu Santo por medio de su Hijo Jesucristo y le transforma la vida, y lo hace uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento. Pero fue porque dijo, ¿qué? Yo tomo el llamado. No me voy a quedar callado de las cosas que tú hiciste por mí. No me voy a cansar de predicarles a otros que tú tomaste mi vida, que tú me transformaste, que tú me capacitaste, me hiciste diferente. Tal vez tu pasado te quiera perseguir, tal vez el enemigo te diga, no, tú cómo, tú no te puedes levantar, tú puedes avanzar, pero el Espíritu Santo te dice, tú sí, tú avanza, tú no retrocedes, tú no dices, yo me voy para atrás, yo me voy para adelante, yo fijo tus ojos en mi cerro, y digo sí al llamado, y digo sí a la verdad, y digo sí a tu palabra, Señor, porque creo que tú me has dado la capacidad de hacerlo. Por favor, esta mañana. Yo te invito a que si hoy el Espíritu Santo habló en tu corazón, habló en tu vida, cierres tus ojos en tu lugar, levanta las manos al cielo y le digas, yo tomo ese llamado, Señor. Yo tomo ese llamado, Espíritu de Dios. Yo creo que tú has tomado el control de mi vida. No voy a hacerle más caso a mi pasado. No voy a hacerle más caso al que dirán. No voy a hacerle más caso al enemigo, sino voy a hacerte caso a ti, Señor. Agudiza mis oídos físicos y espirituales a tu voz, Espíritu Santo. Ya no quiero retroceder. Ya no quiero dar pasos para atrás. Permíteme dar pasos hacia el frente. Permíteme avanzar y creer que si tú me tomaste, tú me capacitaste, Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Señor, toma esta palabra, Padre, para predicarles a otros, Señor, que tiene una vida eterna, que tiene un mensaje de esperanza, que tiene un mensaje de salvación, para que el día de la ira de Jehová no caiga sobre su vida. Señor, creo que tú me vas a dotar y a capacitar de todo lo necesario para que cuando yo hable, Señor, sea tu Santo Espíritu hablando por medio de mi boca. Ya no me voy a cansar, ya no me voy a avergonzar, ya no voy a retroceder. Hoy tomo ese llamado, Señor, y te digo sí. Sí, yo tomo mi llamado, yo creo que tú me has escogido, yo creo que tú me has elegido para algo y todas las cosas me has puesto en mi mano para que la ira en esa persona no caiga de mañana. No me voy a cansar de predicar, no me voy a cansar de tocar, no me voy a cansar de orar, no me voy a cansar de invitarlos a la iglesia, a un seminario, a cualquier evento evangelístico, porque tu Espíritu Santo va a cerrar su vida. Va a hacer cambios radicales, va a hacer transformaciones que los ojos naturales no van a entender, pero mi espiritual sí
fuerte fe, Señor. Yo digo, Señor, que no me voy a quedar callado. Ya no me quiero callar más las cosas que no has hecho en mi vida. También hazlas en otros, Señor. Permíteme, Señor, ser su portavoz en mi colonia, en mi ciudad, en mi estado, en mi nación, y decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo, Señor. Ya no voy a retroceder, Padre. Ya no quiero dar pasos para atrás. Ya no quiero enmudecer mis labios ante las cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Va a haber aflicción, va a haber problemas, pero el Señor hoy te dice: tranquilo, tranquila, yo estoy contigo, yo te pongo de la mano, todas las cosas te las he entregado por medio de mi sacrificio eterno. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, dice tu Dios. Señor, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos en esta mañana. Y hoy, Señor, profetizamos que no vamos a volver atrás. Profetizamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que vamos a confiar más en tu Espíritu Santo que en las voces de este mundo, Señor. Te vamos a poner a ti primero por sobre todas las cosas. Y vamos a decirte: sí, Señor, como esos hombres, como esas mujeres que a lo largo de todas estas generaciones tú levantaste, Señor, y milagros, manifestaciones de tu Espíritu Santo, sanidades, cosas radicales tú has hecho. Y también, Señor, yo abrazo ese llamado. Y yo también hoy te digo: Espíritu de Dios, aquí estoy. Tómame, úsame como a ti te plazca. Nada soy por mí mismo, nada somos sin ti, Señor. Pero si tú vas con nosotros, si tú estás sobre nosotros y si tú peleas por nosotros, todo lo podemos en Cristo Jesús. Te amamos, Señor. Te exaltamos y te glorificamos y reconocemos que a lo mejor, Señor, en el pasado nos hemos callado por temor, nos hemos callado, Señor, por apatía, por pereza, por flojera, Señor. Pero hoy, Señor, hemos tomado esa palabra que tú has puesto en nuestro corazón y ya no vamos a callar más, que tú vives, que tú reinas a la diestra del Padre y que por medio de tu Espíritu Santo cosas sobrenaturales los ojos naturales verán. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra, Espíritu de Dios. Toma tú el control. Toma tú el control. Fluye, fluye. No enmudezcas. No le pongas barreras al Espíritu de Dios en esta mañana. Permite al Espíritu Santo fluir en tu corazón, fluir en tu mente, en tu cuerpo, en tu ser, desde lo más profundo. Cede el control de tu vida al Espíritu de Dios. Y cosas se van a activar, cosas sobrenaturales van a pasar, porque tienes un Dios sobrenatural, no tienes un Dios pequeño, no tienes un Dios con D minúscula, tienes un Dios todopoderoso, tienes un Dios omnipresente y omnipotente que no conoce el no, que no conoce limitantes, que no tiene barreras. Y como su Hijo te lo ha entregado por medio de ese sacrificio en la cruz. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Nos encendemos con tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Tomamos ese mensaje que tú pusiste en esta mañana para decirte: ya no más atrás. Ahora voy para adelante, porque tu Espíritu Santo va sobre mí. Ya no me voy a callar, ya no voy a pensar en el que dirán. Mejor voy a pensar en lo que va a pasar, en lo que va a suceder, porque tú lo harás en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia dice: amén.
Dale un fuerte aplauso a Dios.